¿Quién puede gobernar a las tribus internas del PRD? Algunos de los nombres que se mencionan: está Beatriz Mojica, la secretaria general, Alejandra Barrales, la secretaria de Educación del DF, Pablo Gómez, uno de los fundadores del PRD, pero se sabrá el sábado en el que deberá el PRD decidir quién sustituye a Agustín Basabe. De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos de contexto. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy con dos destacados perredistas. El Comité Ejecutivo Nacional del PRD aprobó la convocatoria para el Consejo Nacional el próximo sábado 2 de julio y elegir al sustituto de Agustín Basabe como presidente nacional, en un momento en el que el partido vive su peor crisis económica y es ingobernable, al decir de su propio líder. Basabe se va tras una participación de claroscuros en los pasados comicios estatales, en los que impulsó una política de alianzas con el PAN en varios estados con resultados positivos, aunque la cuenta global es negativa porque persiste la tendencia de los últimos años hacia el descenso en votación y en la implantación territorial. Entre los nombres que se barajan para sustituirlo está la actual secretaria de Educación de la Ciudad de México, Alejandra Barrales, cuya candidatura la impulsa el gobierno de la ciudad con miras a competir por la jefatura de gobierno en 2018 y por el interés de Miguel Ángel Mancera de postularse a la presidencia. También está la excandidata del PRD al gobierno de Guerrero y actual secretaria general, Beatriz Mojica, vinculada al grupo hegemónico de los Chuchos. También se menciona a Pablo Gómez, antiguo militante del Partido Socialista y fundador del PRD. Desde las elecciones intermedias de 2015, su expresidente Carlos Navarrete advirtió que sin cambios profundos y nuevas reglas internas entre las corrientes, el PRD correría el peligro de extinguirse. Una advertencia similar ha acompañado la presidencia de Basabe. La irrupción de Morena tras la escisión del PRD de López Obrador ha supuesto un duro golpe para la hegemonía de la izquierda que habían mantenido los perredistas, que incluso perdieron en 2015 su principal bastión de la Ciudad de México en la primera participación electoral de sus nuevos rivales. ¿El PRD se juega su sobrevivencia como partido? ¿Hay quien pueda gobernar a las tribus y cambiar los pesos y su operación interna? ¿Sobrevivirá la política de alianzas independientemente del candidato? Posiciones. Número 1. Ángel Ávila, vocero del CEN, detalló que la elección del nuevo líder partidista será a través de la votación nominal y podrán participar los perredistas que les interese competir por el cargo. Número 2. Agustín Basabe aseguró que el ganador deberá lograr al menos 2/3 partes de los votos del Consejo y agregó que el CEN deberá presentar un pronunciamiento acerca de temas nacionales que han estado surgiendo como en Oaxaca y la reforma educativa. Número 3. En estos momentos no importa quién llegue a dirigir el PRD, lo que realmente es necesario para el partido es que quien resulte electo o electa para el cargo esté dispuesto a construir la más amplia alianza electoral tanto para 2017 como para 2018. Sentenció Iniciativa Galileos, expresión política perredista liderada por el exlegislador Fernando Belaunzarán. Arrancamos con opiniones encontradas. En efecto, el próximo sábado está ya aprobada la convocatoria para la sesión de la dirección del PRD, del Consejo Nacional del PRD, donde deberán decidir quién va a sustituir a Agustín Basabe, su actual dirigente. Muchas gracias, Carlos Otelo. No, a ti, José, dirigente de Patria Digna. Gracias por la invitación. Un placer siempre tenerte aquí. Con afecto aquí a Fernando. Siempre será interesante dialogar, discutir contigo y con Fernando Belaunzarán. Usted lo conoce, ya ha venido muchas veces aquí con nosotros. No, pues encantado de estar contigo, Pepe, y también con mi amigo Carlos. Va a ser una buena discusión, una plática. Pues vamos, digamos, de lo concreto a lo abstracto. Carlos, ¿quién puede gobernar el PRD? Primero, de los nombres que hoy se están barajando y que ya llevo dos presidentes, Navarrete y luego Agustín Basabe, que salen diciendo es imposible lidiar con las corrientes. Sí, primero lamentar la salida de Agustín Basabe. Yo lamento mucho, Patria Digna ha públicamente manifestado su opinión de que él no debiera haber tomado esta decisión. Estaba haciendo un trabajo correcto. ¿Por qué lo toma? Por el desgaste. ¿No quiere meterse al desgaste? Me parece que hay ahí un conjunto de razones personales
humanas, yo diría, y políticas. Él sabía cómo es el PRD antes de asumir la presidencia, él sabía que no somos un partido internamente fácil de conducir, un partido con una vida interna muy intensa, muy contradictoria, pero a pesar de ello él asumió el reto y creo que hizo un buen trabajo. Ahora él ha decidido separarse y irse a otra actividad y nos ha dejado pues una situación difícil de superar. Se va diciendo que es ingobernable. ¿Quién no lo es. ¿Quién no puede lo gobernarlo de los nombres que están sobre la mesa? No, yo creo que no es ingobernable el PRD. ¿Difieres de Basabe? Sí, en esa parte sí. ¿Ah? Sí, yo creo que Agustín hizo mucho, pero quizás pudo haber hecho más. Pero reiterar, lamentar la separación voluntaria personal, por él decidida, porque nadie se lo pidió. Es más, todas las expresiones, yo he estado en varias reuniones, todas coincidieron en pedirle que no tomara esa decisión. Pero al final él la ratificó, la sostuvo y todo el mundo le hemos expresado nuestro respeto a su decisión y nuestro afecto personal y político a Agustín. Y yo sé que él fuera de la presidencia va a seguir colaborando con la izquierda y con el partido en particular, como él mismo lo ha venido diciendo, y creo que seguirá siendo un activo muy importante de nuestro partido. Ahora, esto nos ha llevado a una discusión, no solamente de quién, del personaje, hombre o mujer, que lo sustituya en la presidencia, sino temas más de fondo. ¿Qué estrategia rumbo al 17 y el 18, a la renovación del Poder Ejecutivo Federal? ¿Qué estrategia, qué política de alianzas, qué táctica, cómo restituirle al PRD prestigio, confianza ciudadana, articulación con el movimiento social del cual el PRD formó parte durante muchos años desde su fundación, cómo atraer al partido pensadores, intelectuales, gentes que se dedican a estudiar y a proponer ideas de las cuales estamos muy ayunos en el PRD, cómo lograr dejar de ser un partido balcanizado, donde cada quien dice lo que quiere, hace lo que quiere, no respeta, ya no digamos el estatuto, los acuerdos del Congreso Nacional. Unos van con el PRI, otros van con el PAN, otros van con todos los partidos, muchos menos con el propio. Ya pusiste varios temas sobre la mesa que me parecen muy importantes. Termino, José, diciéndote, nosotros en Patria Digna estimamos que quien reúne un conjunto de cualidades intelectuales, de trayectoria, de lealtad al proyecto, de interlocución con el gobierno de la República, con el PAN, con Andrés Manuel, que es la otra parte de la izquierda del PRD, es el compañero Pablo Gómez. Pablo Gómez, que además es un fundador del PRD y es el que vivió todo el proceso, digamos, de alianzas, construcción y suma dentro de los distintos grupos que lo conformaron. Un cuadro importante. Ahora, hay un punto que pone Carlos sobre la mesa, Fernando, que es, una es el candidato que va a ir a dirigir y otro la estrategia. Claro. Mira, primero una coincidencia. Ajá. Nosotros también, yo lamento muchísimo la salida de Agustín Basabe. La verdad es que hizo un buen papel. Se quiso poner por encima de las corrientes. Las corrientes, desgraciadamente, no lo apoyaron como se habían comprometido a hacerlo en gran medida, pero es una gestión exitosa. A diferencia de lo que sucede en el PRI, que se van por los resultados, aquí Agustín se va a pesar de los resultados. Y lo que nosotros queremos es no solo lamentar la salida de Agustín Basabe, queremos continuar su política. Y su política es, y él mismo la ha reivindicado, una política aliancista. Yo creo que tenemos que diagnosticar muy bien lo que sucedió el 5 de junio. Y por eso es mi optimismo. La gente salió a expresarse por el cambio y encontró la forma para expresarse por el cambio. Ahora, usted está fuerte, por la transformación. Ahora, ustedes están diciendo sí alianzas, independientemente de quién dirija el PRD. Pero a ver, eso es viable. No, precisamente nosotros decimos primero la línea política. Por eso, alianzas. Entonces, alianzas. Pero eso te lo va a garantizar, alianzas sea amplias. Mojica, sea Alejandra Barrales, los que están, o Pablo Gómez. Eso es lo que queremos ver, eso es lo que queremos saber. Lo primero que queremos saber es el compromiso por la línea política, si es que va a ser la exitosa, que fue la aliancista, porque también, hay que decirlo, en estas elecciones se llevaron a cabo las dos líneas políticas, también donde no fuimos en alianza, ¿no? Y hubo algunos lugares donde hicimos un papel patético, que en lugar de ir con la gente que quería la transformación, por ejemplo en Chihuahua, que se expresó con Javier Corral y que fue con un solo emblema,
pero hizo la alianza político-electoral más amplia de todas. Hubo una alianza insólita por encima de los partidos. Imagínate, lo fueron a apoyar desde Manuel Espino hasta Fernández Noroña, pasando por Denise Dresser, por Elena Poniatowska, por Marco Rascón, por el ingeniero Cárdenas, por Porfirio Muñoz Ledo, por Alejandro Encinas, ¿no? Ricardo Rafael, una gama impresionante y plural. Parece que los ciudadanos leyeron bien en el sentido de este es el momento del cambio, a pesar de todas las artimañas que hicieron desde el poder. Ve lo de Veracruz, por ejemplo, ve lo de Chihuahua, etcétera. Entonces, el punto clave es: el partido puede ser instrumento de la transformación de este país, puede ser instrumento de ese hartazgo ciudadano por cambiar las cosas, por cambiar de régimen. Esa es la enseñanza del 2016, de este año, de estas elecciones. Pero lo que está planteando es que en el Consejo primero se vote cuál va a ser la línea política hacia 2017. O más bien decirlo muy claro. 18, si van a una gran alianza. La posición de los Galileos es: nosotros vamos a favorecer los acuerdos, queremos que salga esto en estabilidad, pero vamos a ir con pero nosotros vamos a respaldar a quien se comprometa con la línea política exitosa de Agustín Basabe, que fue la política aliancista. ¿Y eso no es viable, Carlos? Es una parte del debate, no es así. Pareciera ser que el PRD empieza a caminar del 5 de junio para acá, como que no se tiene memoria, porque esto que hoy están festejando de manera enorme, no descalifico la importancia de que el PRI haya perdido 5 gobernaturas, es un buen dato para el país, para la democracia, para los escenarios de alternancia en el 2018, nueva alternancia. Olvidan que hace 6 años hubo una alegría similar, perdió el PRI en Sinaloa, 10, así es. Le ganamos al PRI, Oaxaca, derrotamos al PRI, y 2 años después Maloba, el gobernador que le ganó al PRI, fue el jefe de campaña de Peña Nieto en Sinaloa. El PRD era la tercera fuerza en ese momento. 2 años después fuimos la quinta, en el 15 fuimos la séptima, y en esta ocasión casi perdemos el registro por unas décimas. O vemos Puebla, igual le ganamos al PRI hace 6 años. Y hoy tenemos un gobernador autoritario, represor, con más de 100 presos políticos en las cárceles, que utilizó al partido como un Kleenex de uso personal. Entonces, no es solamente el caso de que mediante una política de alianzas exitosas electoralmente se busque derrotar al PRI, porque ya vimos que a la vuelta del tiempo, ni siquiera tan lejos, eso se revierte. Y si revisamos cómo está hoy el PRD en Sinaloa o en Puebla y hasta en Oaxaca, donde sostengo que también fracasó este tipo de conducta político-electoral, el PRD, de ser una fuerza prestigiada, con una aceptación importante en la sociedad, hoy somos un partido achicado, menor, no nos ven ni como gobierno ni como oposición. Entonces, creo que el debate es más complejo. Nosotros estamos de acuerdo en que hay que revisar cómo aplicar de mejor manera la política de alianzas que aprobó el Congreso Nacional, que fue votada casi por unanimidad. Y ese debiera ser el punto de encuentro del conjunto del partido. Déjame retomar tu intervención para decirte, veo 2 dilemas, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero a ver, un dilema es si la política de alianzas en algunos estados fue exitosa, los que fueron sobre todo con el PAN, y sin embargo, internamente, la cohesión interna es difícil, no solamente es difícil de lograr, sino lo que pone sobre la mesa, Sí. Carlos, Fernando, es incluso dentro las corrientes hacen sus propias alianzas al margen del partido, en contra, con distintos partidos y a veces hasta en contra del partido, algunos pactando con el PRI, otros mira, te voy a decir una cosa, ¿no? Entonces, hay un desfase es clarísimo. muy difícil. Nosotros fuimos los desobedientes y fuimos con Corral en Chihuahua y fuimos con Cabeza de Vaca en Tamaulipas. Y asumimos los costos. ¿Por qué? Porque sentimos el ansia de la sociedad de cambio. Y yo lamentaría mucho que la burocracia perredista no estuviera a tono con el sentir de la sociedad. Y es cierto las experiencias que comenta Carlos, pero no tiremos al niño con el agua sucia. Ahora hay otras condiciones, una muy importante, la irrupción de la sociedad civil. Esta que puso la ley 3 de 3 con más de 600,000 firmas, que está descafeinada desgraciadamente porque los políticos le quitaron la publicidad, muy mal, pero ahí se vio una sociedad civil cada vez más actuante, más presente. Bueno, nosotros lo que estamos planteando es que las alianzas amplias, como dicen en el Estado de México, la alianza máxima, y lo que nosotros queremos hacer, el Frente Amplio Opositor hacia 2018, tenga un protagonismo de la sociedad civil crucial, que sea más allá además
PRD PAN, no, mucho más allá de dos partidos. Queremos hacer el gran polo inclusivo. Aquí caben todos. Todos los opositores caben. Ver, vengan aquí construimos el programa. El programa tiene que ser la agenda ciudadana en gran medida. Un polo inclusivo, pero tú aceptarías que de la misma forma, por ejemplo, una corriente del PRD pudiera apoyar a Morena o una corriente del PRD pudiera apoyar en el Estado de México al PRI? No, mira, es una cosa distinta. Es una cosa distinta. Nosotros fuimos a apoyar a Corral porque era la opción de cambio y de transformación. Y no nos equivocamos, ¿no? Ahí está. Y es más, Corral, insisto, hizo la alianza más amplia de la oposición posible, hizo un tremendo arcoíris de oposición por fuera de los partidos. Y el gobernador Duarte, que es que yo no sé cuál es peor, si el Duarte del Norte o el Duarte del Golfo, le puso 4 candidatos panistas en otros partidos satélites. Nuestro partido jugó como partido satélite. Qué vergüenza, ¿no? Para tratarlo de acabar. Ellos sí, por supuesto, salieron con 4 partidos, porque así como el gobierno opera sus alianzas desde el gobierno, opera que la oposición salga segmentada. Y si en algo se expresa la regresión autoritaria, es que tenemos a la Secretaría de Gobernación decidiendo en los partidos de oposición su política electoral. Y la pregunta sobre la mesa es ¿por qué y quién fragmenta el PRD? Y sobre todo el tema que pone sobre la mesa, Fernando, de las alianzas. ¿Se vale cualquier tipo de alianza? Telón de fondo, telón de fondo. El PRD vivió una primera etapa de construcción muy difícil. Salinas y otros nos enfrentaron con todo. Tuvimos casi 700 hombres y mujeres que murieron en la etapa de construcción, y luego hubo un periodo donde la sociedad nos reconoció nuestro esfuerzo y ser una alternativa distinta al PRI y al PAN. Y ganamos gobernaturas. Bueno, la Ciudad de México, 97. Todas sin el PAN. Ajá. Contra el PRI, contra el PAN. La pregunta lógica es por qué antes sí podíamos y ahora no podemos. ¿Por qué sí el PRD surgió como una alternativa electoralmente triunfadora, ganadora, frente al PRI, frente al PAN, y ahora no? 2. En el 2010, cuando se implementa esta política de alianzas, gobernaba este país el Partido Acción Nacional. Y la Dirección Nacional, que esencialmente es la misma que sigue hoy al frente del partido, esa no decidió una alianza con el poder presidencial, con los Pinos, que trastocó profundamente la línea política y la conducta del partido desde la fundación. Surgimos contra el poder presidencial, ese poder corrupto, omnipresente, autoritario, y la dirección que en ese momento se hizo de la presidencia resolvió abandonar nuestra ruta y adoptar otra, de cercanía y alianza con el poder presidencial, con el poder de los Pinos. Y eso fue lo que ha partido al PRD. O sea, es la lo que responsabilidad es interna. de fondo dañado enormemente. De ahí viene la decisión de Andrés, de Cuauhtémoc Cárdenas y de otros personajes y liderazgos, porque abandonamos la ruta grande y agarramos una vereda. Ahora, muchos seguimos en el PRD porque pensamos que es un partido que todavía le puede ser útil al país. Y entonces voy a eso. Primer dato, el PRD solo, en una alianza amplia, social, ciudadana, civil, podía ganar, y ganábamos y gobernábamos bien. 3, el 5 de junio, si sumamos los votos de los partidos de las izquierdas, las victorias de la derecha hubieran sido por la izquierda. Juntos las izquierdas hubiéramos ganado Veracruz, Quintana Roo, Zacatecas, Oaxaca, la Ciudad de México. Juntas las izquierdas, pero estamos hoy divididos, fragmentados, porque hay una parte del partido que le interesa más la alianza con Acción Nacional que la alianza con las izquierdas. Yo nada más le quiero decir a Carlos, no sé si se ha enterado mi amigo Carlos, pero él también es parte de la mafia en el poder. Así le llama Andrés Manuel. Somos la mafia en el poder, no quiere nada con nosotros, etcétera. Entonces, perdón, los zapatos, a fuerzas ni los zapatos entran. Y en eso segundo, pero a ver, y además una cosa, pero además no podemos ser rogones, ¿no? Nosotros hacemos y tenemos que decir, quienes estén de acuerdo en transformar este país, sumémonos. Y además, cuando dicen las izquierdas, bueno, es relativo, porque hay muchos planos en donde Andrés Manuel está más a la derecha que el PAN. Por ejemplo, en el asunto de matrimonios igualitarios, yo conozco muchos panistas que dicen, yo no tengo ningún problema con el matrimonio igualitario, y Andrés todavía es tiempo que todavía no se decide. Y hay algunas
algunas otras cosas que en donde está, la verdad, muy conservador en el caso de política de drogas y otras cosas. En corrupción, oye, no hay causa de la sociedad civil a la que Andrés Manuel no le dé la espalda. Estoy hablando de derechos humanos. Viste que regañó a Hillary Clinton cuando se solidarizó con los padres de los 43, ¿no? Cosas así absurdas, ¿no? Pero bueno, y defendió a Duarte diciendo que Salinas lo quería, que Carlos Salinas estaba conspirando para fregar, cosas así, pero bueno, evidentemente yo no me opongo a una alianza con Morena ni con Andrés, nada más que yo no estoy en contra de irle a rogar. Mira, quien quiere caminar, camina. Pero hay una diferencia contigo, Carlos, nada más para la diferencia no es esa, la diferencia es que hubo un proceso de apristamiento de toda la clase política, de mimetización con el PRI. ¿En qué? En el glamour, en la forma de gobernar. Todo el mundo empezó a agarrar sus comodidades y a gobernar con las reglas no escritas, con los códigos no escritos, con este régimen de corrupción en donde el partido también ha tapado corruptos. Es impresionante, tú sabes, ¿no? Fernando, ese asunto de mimetización con el PRI, que es de toda la clase política y que incluye a los de Morena, por supuesto, que ellos nada más nos ganan en hipocresía, pero es la misma clase política. Cambiemos eso. ¿Cuál es el gran clamor de la sociedad? Y eso incluiría el sistema de cuotas, porque el sistema de cuotas sí creo que más bien fue una aportación del PRD. ¿A qué te refieres con el sistema de cuotas? Sí, la partidocracia se construyó en función del sistema de cuotas. Bueno. Y quien traía el know-how era un partido que había unido muchísimas, digamos, corrientes distintas, y para mantenerlas internas sí, por supuesto. Mira, yo digo, las dos caras nefastas o perversas de una misma moneda es el dedazo, la decisión unipersonal con el reparto de cuotas de las corrientes. ¿Por qué? Porque en ninguno de estos dos esquemas está el mérito. El mérito es lo menos importante. En uno, todo el mundo busca la gracia del dedo, del que tiene el dedo. Y el otro, también la incondicionalidad de las corrientes, al dirigente de la corriente. Es curioso cómo en cada corriente hay un caudillo, o varios caudillos, pero se reproduce la dinámica caudillista, sí, y al final de cuentas se premia más la incondicionalidad que el mérito. No es tan cierto. Vienes, Carlos. Hay parte de verdad, pero no es tan cierto. Eso que se dice, nos lo ha dicho el sistema desde nuestra fundación. Nos lo dijeron 20 años. Lo del caudillismo y el sistema de cuotas. Y el PRD electoralmente era un partido acreditado, prestigiado y ganador, y además gobernaba bien. Bueno, entonces quizá la pregunta... Entonces, el problema no es ese del PRD, no es ese, porque fuimos un partido que cuando se fundó fuimos un partido muy plural, muy diverso, y lo seguimos siendo. El problema no es nuestra contradicción, nuestros liderazgos, es la línea política equivocada de querer ser un partido asociado al poder, cercano al poder, con los gobernadores, con los pinos, y entonces eso ha generado un rechazo de sectores importantes hacia el PRD, y entonces hoy solamente los que dicen que el objetivo es ganarle al PRI, dicen, entonces hay que ir en amplias con el PAN. El objetivo sí es ganarle al PRI, pero no es el principal. El principal es cambiar este régimen, cambiar al país, no ganarle al PRI, porque ya le hemos ganado como en Sinaloa o en Puebla. Yo creo que ahí va a haber coincidencias. Entonces, lo que se requiere es un partido que sea alternativa al neoliberalismo, a esa política, a ese régimen que ha empobrecido a la mayoría de la nación, que va contra los trabajadores, que va contra el conocimiento como un patrimonio del conjunto de la sociedad, que va contra un conjunto de derechos. Y es ahí donde pensamos nosotros que se requiere que el PRD discuta de manera más sensata, más tranquila, y encontremos un acuerdo que nos unifique. Es el Pacto por México y la política, digamos, neoliberal. Déjame ver, ¿dónde comenzó a descender el apoyo del PRD? Estamos hablando con Carlos Sotelo, de Patria Digna, con Fernando Belauzarán, en términos electorales. ¿Dónde? Porque Sotelo, antes de irnos al corte, decía, aquí lo que ha hecho daño es la línea política, el pacto, no tener posiciones claras contra el neoliberalismo. Hubo una mimetización con las formas del PRI de toda la clase política. Y ese es, desde la derecha hasta el Castillo de la Pureza, todos han estado así, y eso es lo que hay que revertir. Si en los 90s la gente clamaba porque se cuenten los votos, ahora el clamor de las sociedades dejen de robar, ¿no? Y ahí tenemos que ser consecuentes. Ahora, es un punto. En el asunto clave es, ahora, aquí hay una diferencia. Dicen, es que es el Pacto por México, perdón. Eso era una decisión, porque ¿cómo vamos a cambiar este país si hay gobiernos de minoría?
Entonces, que esperamos 6 años a que cambie el gobierno para ver si en ese momento estamos, y luego vamos a tener que buscar a las otras fuerzas para poder construir los acuerdos, porque si no tienes mayoría en el Congreso, no puedes hacer los cambios. Entonces, era responsable, porque además, si tú lees el Pacto por México, está gran parte de nuestra agenda. De hecho, Carlos Sotelo está proponiendo a Pablo Gómez, que jugó un papel clave en el Pacto por México. Es más, estuvo en las mesas redactoras de la ley. Ahí yo tuve que verlo porque yo era diputado y Pablo Gómez redactaba las leyes del Pacto por México. Eso no importa, porque esa es una oposición y pasa en todas las democracias del mundo. Tienes una relación con el gobierno, más cuando ya estés poder, porque también ya somos gobierno y tenemos que tratar con las otras oposiciones. Nada más que a veces no damos como gobierno lo que pedimos como oposición. Es una vergüenza que en la Asamblea Legislativa no se rote la comisión de gobierno, como sucede, por ejemplo, en la Cámara de Diputados o acá. Es que tenemos que ser consecuentemente democráticos en todos los aspectos. En este asunto sí tenemos que confrontar al PRI, por supuesto, pero llevando un programa distinto, construido. Yo digo, asumamos la agenda ciudadana. La sociedad civil que tenemos en México es muy profesional, muy capaz. Los que hicieron la legislación en transparencia, la legislación en anticorrupción, los que defienden los derechos humanos, que son sumamente profesionales, con ellos tenemos que hacerla. No solo PRD, PAN, eso sería una visión limitada. Pero caminemos con todos los que quieran por la transformación. Mimetización, Pacto por México, pero también la decisión de López Obrador. No, sí, pero López Obrador se va, ¿por qué? Mira, sinceramente, porque López Obrador solo ¿en qué momento empezó el declive? ¿En qué momento empezó a achicarse el PRD? ¿Dónde vino el punto crucial? Nada más digo, el punto de quiebre. El punto de quiebre viene después de la elección de 2006. Sí, claro. ¿Qué se hacía con la gran fuerza que se tenía en el Congreso, en las cámaras? Nunca antes la izquierda había tenido tantos diputados y tantos senadores. ¿Qué se hacía? ¿Impulsábamos nuestro proyecto, nuestro programa desde las cámaras o bloqueábamos todo con la expectativa de derrumbar al, entre comillas, espurio? Eso fue lo que dividió dos líneas políticas. Andrés Manuel lo que buscaba era que el espurio no acabara en su elección. Entonces, que prácticamente toda la fuerza que teníamos en los congresos la usáramos para negar el Congreso, para bloquearlo. Perdón, esa es mi intervención. Y la nuestra era cómo impulsamos nuestro programa y nuestras ideas. Por ejemplo, Graco Ramírez era muy cercano a Andrés Manuel. Y Graco Ramírez cuenta la historia. Él llegó incluso con Claudia Sheinbaum a presentar un proyecto, tú eres senador, entonces te has de acordar, diciéndole a Andrés Manuel, oye, tenemos este proyecto para mejorar a Pemex, para hacerlo. Y dijo Andrés Manuel, no, nada. Ahí ni le dijo así, ya cuando gobierne, reconstruiremos ladrillo por ladrillo Pemex. Ahí estaba su línea política. Vienes, Carlos. Pero no es así, José. Ajá. Digamos que el jefe del campamento que ahora Fernando cuestiona, se llamaba Guadalupe Acosta Naranjo. Él operaba el Zócalo, él operaba esa decisión. Si no estaban de acuerdo, pues no hubieran estado ahí, pero estaban de acuerdo, validaron, actuaron y en consecuencia. Quien era el transmisor de las opiniones de López Obrador era Jesús Ortega Martínez. Él nos pidió a los legisladores que firmáramos una carta de compromiso de que íbamos a impedir la toma de protesta de Felipe Calderón. Muchos nos negábamos, porque decía que íbamos a impedirlo. Nosotros decíamos, modifíquese la redacción y que diga, haremos todo lo que esté a nuestro alcance en el marco de la legalidad. No, tiene que firmarlo así Jesús Ortega. Hoy es el principal denostador del... No, es una serie de inconsecuencias. O sea, lo que dirías es que, casi todos han estado en distintas posturas. El día de ayer, le doy un dato que Fernando... Si estuvimos en la lucha postelectoral 2006, esos consecuencias estábamos. Entonces no reneguemos hoy de eso. No, pero a ver, fue un error tremendo el cierre de Reforma, y lo voy a decir, aunque yo haya participado, fue un error tremendo. ¿Y por qué no vamos a aprender de los errores? Pero eso es una forma de frasear, y otra cosa es ir a denostar a quien fue durante muchos años nuestro principal dirigente. El día de ayer, un dato para que Fernando lo tenga registrado, nos reunimos las expresiones del PRD para empezar a debatir o a deliberar cómo lograr un entendimiento de aquí al sábado. Y el coordinador nacional de la reciente expresión, Galileos, en esta reunión nos sorprendió a todos porque nos dijo, nosotros estamos más cerca de López Obrador que de Acción Nacional. ¿Sí? Ayer, a las 20 horas. Jorge Martínez Rosillo. Yo le dije, a ver, espérame. ¿Estás diciendo que ustedes están más cerca de Andrés Manuel? Sí. ¿Es tu opinión o es de la expresión? Pues estoy hablando a nombre de la expresión Galileos. Todo el mundo tomó nota porque a todo el mundo nos sorprendió. Hoy Fernando aquí viene a decir nosotros,
Quizás sean efectivamente una corriente sui generis. Es que no somos corriente, perdón. Yo sé que una exigencia es que todos tienen que pensar homogéneamente. ¿No? Aquí, es más, una de nuestras principales demandas es que nuestros consejeros van a tener libertad de expresión y libertad de voto. Nosotros, porque el voto secreto ya prácticamente está en desuso por la gran desconfianza que yo me estoy yendo, ¿no? El tiempo se nos agotó. Un minuto, ni siquiera para una conclusión. No llegamos a un minuto. Bueno, pero, 30 segundos pero tengo. Nuestra propuesta todos caben, incluso Andrés Manuel si quiere. Cabe. Unidad del PRD con lo que mejor le sirva al país, le ayude al país. Sí, claro. Decisión 18, con quien mejor podamos contribuir al cambio real que el país requiere. Bueno, pues ahí están un frente el sábado en donde todos sean bienvenidos. El sábado lo veremos, ahí hay varios nombres sobre la mesa y les agradezco mucho, Fernando Belauzarán, haber estado ahí aquí en Opiniones Encontradas, Grupo Galileo, Carlos Sotelo, Patria Digna, muchas gracias a los dos por haber estado y vamos a darle seguimiento a ver cómo les va el sábado y quién finalmente sale y qué es lo que se aprueba, qué es lo que se discute. Muchas gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas, nos vemos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.